Era el 12 de octubre de 1983, y recuerdo que eran las 6:47 de la mañana cuando vi a mi mujer, Ana Sánchez, despedirse de nuestros 2 hijos en la cocina de nuestra casa en Las Rozas, un tranquilo municipio al norte de Madrid. Ana me dijo que tenía una reunión temprano en el trabajo, algo habitual en ella, pero aquella mañana fue diferente. Llevaba solo su bolso y un maletín de cuero que siempre parecía llevar con una mezcla de nerviosismo y determinación. No sospeché nada. Me besó en la mejilla, le dio un último abrazo a los niños y salió por la puerta principal. Nunca volvió. 3 días después, su coche apareció abandonado en el aparcamiento de larga duración del aeropuerto de Barajas, con las llaves puestas en el contacto. Para entonces, los agentes federales ya estaban intentando juntar las piezas de lo que había ocurrido, pero nadie podía imaginar que Ana Sánchez, la madre entregada, la voluntaria del AMPA, la trabajadora ejemplar en una empresa de tecnología para defensa en Valdemoro, ya estaba a miles de kilómetros de distancia, sentada en una sala de interrogatorios en Moscú, tomando té y respondiendo en un ruso impecable. Porque Ana Sánchez no era quien decía ser. Nunca lo fue. Mi historia, en realidad, es la de cómo una agente soviética vivió casi una década en el corazón de la sociedad española normal, repartiéndose entre fiestas de cumpleaños infantiles y reuniones escolares, mientras enviaba información clasificada a la KGB. Y cómo, cuando las sospechas comenzaron a cerrar el cerco, tomó una decisión que condenaría para siempre a nuestra familia. Pero la historia no empieza en Madrid, sino en un centro de entrenamiento cerca de Leningrado a principios de los años 70, donde una joven llamada Yelena Mikhailovna Solís se preparaba para una misión que marcaría su vida para siempre. Yelena nació en 1947 en Minsk, en una familia con profundas conexiones al Partido Comunista. Su padre era un funcionario del Ministerio de Agricultura y su madre maestra de escuela. Desde muy joven, Yelena fue identificada como una candidata ideal para la inteligencia soviética. Lo que más destacaba en ella era su capacidad para pasar desapercibida, para ser la sombra que nadie recuerda. La mujer cuya cara se adaptaba a cada situación como un camaleón. Los instructores que la entrenaron decían que era la persona más normal que habían conocido. Esa que podrías cruzarte en el metro y no recordar ni su nombre, ni siquiera su rostro. Hablaba inglés con una leve entonación, perfeccionada tras años de estudio, y en 1973 se transformó en alguien completamente diferente. Tenía un nombre nuevo, una historia inventada y una misión: infiltrarse en Occidente. Su identidad falsa era la de Anna Kowalska, una estudiante polaca que huía del bloque comunista para buscar oportunidades en España. Un currículum falso, pasaporte polaco y hasta sus notas de la Universidad de Varsovia. Todo cuidado al detalle para que pareciera creíble. En 1974, Ana llegó a Madrid con una visa de estudiante y una maleta llena de ropa cuidadosamente seleccionada para no llamar la atención. Pasó un año en la Universidad Politécnica de Madrid, estudiando ingeniería electrónica, mezclándose con otros estudiantes extranjeros, asistiendo a fiestas y aprendiendo las costumbres españolas sin levantar sospechas. Era una mujer discreta. Llevaba vestidos sencillos, generalmente de tonos pastel, que contrastaban con su cabello oscuro y ojos claros, zapatos cómodos de tacón medio y un collar sencillo que siempre parecía brillar con una luz propia, como si guardara secretos. Su sonrisa era cálida, pero contenida, un toque de misterio que nadie podía definir.
En 1975 conoció a David García, un ingeniero de 32 años, divorciado, algo torpe en las relaciones sociales, pero con un buen corazón. Trabajaba en una empresa de defensa en Toledo, desarrollando sistemas de comunicación para el ejército. Empezaron a salir, y aunque para él fue un flechazo, para Ana era solo parte de la misión. Se casaron en abril de 1976, en una ceremonia pequeña en una iglesia de Alcalá de Henares, con pocos invitados, principalmente de la familia de David y algunos amigos de la universidad. Ana dijo que su familia en Polonia tenía problemas con los visados, y David no cuestionó nada. Para él, Ana era la mujer de sus sueños. Con el matrimonio, Ana Sánchez dejó atrás a Ana Kowalska y se convirtió en la esposa y madre española perfecta. Esto le dio una cobertura mucho más sólida. Una mujer casada, con hijos, que trabajaba en la misma empresa que su marido. Parecía la definición misma de normalidad. Y eso era justo lo que necesitaba para pasar desapercibida. Vivíamos en una urbanización tranquila en Pozuelo de Alarcón, rodeada de parques, colegios y supermercados. El típico lugar donde las conversaciones de ascensor giran en torno a quién hace la mejor tortilla de patatas. Ana dio a luz a nuestra hija Lucía en 1977 y a nuestro hijo Javier en 1979. Mientras tanto, en la empresa Advanced Sistemas Técnicos, Ana había conseguido un puesto como analista técnica, revisando especificaciones, coordinando proyectos y, sin darse cuenta yo, teniendo acceso a documentos clasificados. Nada espectacular, pero lo suficiente para que en Moscú se interesaran en cada detalle que pudiera filtrar. Y ahí comenzó su trabajo real de espionaje. Memorizaba datos, escribía informes cifrados y los entregaba en encuentros secretos con un contacto del consulado soviético en Madrid. Estos encuentros, llamados pases de roce, ocurrían en lugares públicos, el Retiro, centros comerciales, incluso en la fila del Mercadona, para que nadie sospechara. Durante años la operación funcionó. Ana era la madre ejemplar en las tardes escolares, la esposa que preparaba meriendas y llevaba tartas para las fiestas del colegio, la mujer invisible. Pero vivir una doble vida no es como cambiarse de camisa. Es un malabarismo constante entre la mentira y la verdad, con un peso que poco a poco consume el alma. Continuará. Los años pasaron, y aunque la rutina parecía tranquila desde fuera, dentro de casa la tensión era constante. Ana se movía con la precisión de un equilibrista en la cuerda floja, siempre pendiente de no dejar ningún cabo suelto. En el trabajo, llevaba vestidos de líneas clásicas, generalmente en tonos neutros, beige, gris o azul marino, que combinaba con zapatos de salón de tacón bajo, perfectos para pasar desapercibida entre sus compañeros. Siempre llevaba un reloj sencillo de acero inoxidable y un pequeño anillo de plata en el dedo anular, una joya que nunca se quitaba, aunque a veces parecía más un amuleto que un adorno. Recuerdo que en las reuniones Ana tenía esa mirada firme pero serena, como si escuchara y entendiera todo, pero sin revelar jamás sus pensamientos reales. Su voz era suave, con un acento apenas perceptible, y a menudo lanzaba algún comentario irónico que hacía que los demás soltaran una sonrisa sin saber muy bien por qué. Una vez, en una pausa de café, bromeó: «Aquí entre circuitos y cables me siento casi tan atrapada como en una telenovela rusa, pero sin los sombreros de piel». Nadie entendió del todo la broma, pero todos rieron.
En casa el contraste era aún más marcado. Ana era la madre que recogía a Lucía del colegio, la que preparaba la cena y ayudaba con los deberes de matemáticas, aunque a veces se notaba que estaba cansada, como si llevara en la espalda un peso invisible. Lucía, con sus rizos dorados y ojos curiosos, adoraba a su madre, y siempre llevaba flores del jardín para regalarle, mientras Javier, aún pequeño, jugaba a ser astronauta con una camiseta llena de manchas y pantalones rotos. Yo, David, solía llegar cansado a casa tras largas jornadas en la oficina, donde también trabajaba en proyectos relacionados con la defensa española. Creía que Ana y yo éramos un equipo perfecto, una familia común, hasta que comenzaron a surgir pequeños indicios que me hicieron sospechar. No era nada concreto. Una llamada inesperada que Ana atendía en voz baja, un bolso que desaparecía y reaparecía con más peso del que podía explicar, alguna mirada nerviosa que intentaba ocultar. Pero yo siempre encontraba una excusa. Seguro que es el estrés del trabajo, me decía. En 1982 las cosas se complicaron. Ana recibió nuevas instrucciones. Debía obtener información sobre un proyecto secreto descifrado para las comunicaciones militares de la OTAN, un avance tecnológico que se desarrollaba en nuestra empresa y que, según Moscú, era una pieza clave en el tablero de la Guerra Fría. Ella comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina, siempre con vestidos más formales y zapatos de tacón un poco más alto, como si quisiera parecer más profesional, aunque yo sospecho que también eran para dar una imagen más segura en ambientes donde se movía con mayor riesgo. En esas noches madrugadas, su maletín negro, ahora más desgastado, contenía una pequeña cámara fotográfica de última generación, un equipo que parecía sacado de una película de espías. Ana empezó a copiar documentos confidenciales, a fotografiar planos y a memorizar detalles técnicos que parecían inofensivos para nosotros, pero que para quienes estaban en Moscú tenían un valor incalculable. Todo lo hacía con cautela extrema, utilizando los pases de roce que se realizaban en lugares tan cotidianos como el Parque del Oeste o la Plaza de Callao, donde un simple cruce de miradas podía pasar desapercibido. Lo que yo no sabía era que todo ese juego de sombras comenzaba a despertar sospechas en los servicios de inteligencia españoles y estadounidenses. La policía y el CNI comenzaron a vigilar discretamente a Ana, sin que ella tuviera ni idea de que estaba siendo observada. Recuerdo una tarde de septiembre de 1983, cuando la vi salir de casa apresuradamente, con un vestido rojo intenso y unos estiletos negros que no acostumbraba a usar. Su bolso parecía más pesado de lo habitual, y en sus ojos había una mezcla de temor y decisión. Me dijo que iba a hacer unos recados, pero en realidad se dirigía a un encuentro clandestino en el centro de Madrid, donde cruzó brevemente con un hombre que, según luego supe, era un diplomático soviético asignado a la embajada. La interacción fue tan fugaz que solo duró unos segundos, pero para los agentes de inteligencia fue la prueba que necesitaban. Aquella tarde, sin saberlo, Ana había sellado su destino. Esa noche, mientras cenábamos juntos, su sonrisa parecía forzada, y yo intenté bromear para aliviar la tensión. Si esto fuera una película, ya estaríamos en la escena del suspense, ¿no crees? Ana apenas respondió, mirando por la ventana como si buscara una salida invisible. A partir de ese momento, la vigilancia sobre ella se intensificó. Las llamadas que antes eran discretas, ahora parecían más urgentes. Sus salidas se hicieron más frecuentes, y ella empezó a mostrar signos de agotamiento profundo, aunque nunca dejó de cumplir con su papel de esposa y madre ejemplar. Lo que no sabíamos ninguno de los dos era que el tiempo se acababa.
La red en la que Ana estaba atrapada se estaba estrechando, y la decisión que tomaría en las próximas semanas cambiaría nuestras vidas para siempre. Continuará. Aquella mañana de octubre, el aire en casa parecía más frío, aunque el sol brillaba como todos los días en Pozuelo de Alarcón. Ana llevaba un vestido azul marino ceñido, sencillo pero elegante, que resaltaba su figura sin llamar demasiado la atención. Sus zapatos, unos salones de tacón medio en color negro, estaban limpios y bien cuidados, como siempre. En la muñeca, su reloj de acero brillaba con discreción, y en el cuello colgaba ese pequeño colgante de plata que parecía tener una historia secreta que nunca compartió conmigo. Mientras preparaba el desayuno para los niños, Lucía con su cabello dorado recogido en una coleta, y Javier con los pantalones manchados de pintura tras la clase de plástica, Ana parecía más distante que de costumbre. Me dijo que tenía una reunión temprana, como solía hacer, pero su tono era más firme, menos cálido. Besó a los niños con una ternura que parecía ensayada, y a mí me dio un beso en la mejilla que sentí más bien como un adiós silencioso. Salió por la puerta con su bolso y aquel maletín negro que había sido testigo de tantos secretos. No imaginaba que no volvería. Horas después, su coche apareció abandonado en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas, con las llaves puestas en el contacto. La policía comenzó la investigación y yo me quedé solo, tratando de entender lo que había pasado, mientras luchaba contra un dolor que no sabía cómo nombrar. Cuando el FBI español y el CNI me llamaron para contarme la verdad, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ana no era la mujer que conocía, sino una agente soviética que había vivido una doble vida durante casi una década. Esa revelación fue un golpe devastador, no solo para mí, sino para nuestros hijos, que entonces tenían 6 y 4 años. Ana había dejado atrás su anillo de bodas, nuestras fotos familiares, sus pertenencias personales. Se llevó solo lo imprescindible, unos 15.000 euros en efectivo, documentos falsos preparados para una emergencia, y su determinación de desaparecer. Ella tomó un vuelo que la llevó primero a Lisboa, luego a La Habana, y finalmente a Moscú, donde la esperaban para interrogarla y recibir toda la información que había recopilado. Yo me quedé con las preguntas sin respuesta, con la traición clavada en el pecho, y con la responsabilidad de cuidar a Lucía y Javier. Durante años intenté reconstruir mi vida tras esa tormenta. Dejé el trabajo en defensa, nos mudamos a un pequeño pueblo en La Rioja buscando paz, aunque la paz nunca llegó del todo. Me convertí en un hombre reservado, marcado por el recuerdo de una mujer que fue un misterio hasta el último minuto. Lucía y Javier crecieron con la ausencia de su madre y con la sombra de una historia que nunca comprenderían del todo. Ellos me preguntaban a veces, con la inocencia de la niñez, ¿por qué mamá se fue? Y yo no encontraba respuestas, porque la verdad era tan compleja que ni siquiera Ana parecía haberla vivido por completo. A día de hoy, la investigación oficial sigue abierta, aunque sin nuevas pistas. Los archivos de la KGB, o lo que queda de ellos, guardan secretos que probablemente nunca saldrán a la luz. Ana, o Yelena como era realmente, se convirtió en una sombra, una leyenda de espionaje que todavía despierta curiosidad y misterio. Lo más inquietante es preguntarse qué pensaba ella en esos momentos finales. ¿Creía realmente en la causa para la que trabajaba? ¿O fue solo una pieza más en un tablero donde las vidas humanas eran fichas sacrificables? Un día, mientras ordenaba viejas cajas en el trastero, encontré un pequeño sobre sin remitente, con una frase escrita a mano. El pasado nunca muere, solo duerme.
No sé si fue un mensaje de Ana o un eco de aquello que dejamos atrás. Lo único seguro es que, aunque Ana desapareció, su historia sigue viva, y lo que parecía un simple caso de espionaje esconde secretos que aún esperan ser desvelados. Continuará. Lo que ocurrió después de la desaparición de Ana me sumergió en un laberinto de sombras y secretos que nunca imaginé. Las autoridades españolas y estadounidenses intensificaron la investigación, y poco a poco fui descubriendo detalles que me helaban la sangre. Ana, aquella mujer que había sido mi esposa, mi compañera, era en realidad Yelena Solís, una espía entrenada desde joven para infiltrarse en nuestra sociedad. Recibí visitas inesperadas. Agentes del Centro Nacional de Inteligencia, oficiales del FBI, todos con preguntas que yo no sabía cómo contestar. Me pidieron documentos, fotos, detalles de nuestras conversaciones, incluso el contenido de sus maletines. Intenté colaborar, aunque cada respuesta abría nuevas heridas. ¿Cómo podía explicar que había estado casado con alguien que, mientras preparaba la cena, estaba entregando secretos a un enemigo invisible? En esos días, recordaba con detalle cómo Ana preparaba sus cenas, siempre con una delicadeza casi artística. Una blusa blanca de seda que se ceñía a su figura, combinada con una falda lápiz negra y unos tacones de aguja que hacían que sus pasos resonaran con elegancia en la cocina. Su perfume, una mezcla sutil de jazmín y vainilla, se quedaba impregnado en las paredes, y su sonrisa, aunque a veces distante, tenía un poder hipnótico. Era como si cada gesto, cada mirada, estuviera calculado para mantener viva la ilusión de normalidad. Los niños, sin entender del todo, intentaban aferrarse a la rutina. Lucía, con su vestido de flores y lazo rosa, dibujaba en su cuaderno mientras preguntaba con voz temblorosa: ¿Mamá volverá? Y Javier, con su camiseta de superhéroe y zapatillas gastadas, simplemente esperaba, sin entender por qué su mundo se había vuelto tan diferente. La empresa para la que trabajábamos, Advanced Sistemas Técnicos, fue sometida a múltiples auditorías. Documentos desaparecidos, accesos no autorizados, pequeñas irregularidades que parecían insignificantes, pero que ahora tomaban un nuevo significado. Uno de los compañeros de Ana, Carlos, un hombre alto y de voz grave, me confesó en una ocasión: nunca imaginé que la Ana que saludaba en el pasillo era alguien que podía estar jugando en dos bandos. Es como si un fantasma hubiera vivido entre nosotros. Con el tiempo empecé a notar que no solo Ana había desaparecido, sino que también había dejado un vacío imposible de llenar. Las preguntas sin respuesta se acumulaban, y el silencio de los secretos pesaba más que cualquier confesión. Una noche, mientras revisaba unos papeles en el despacho, encontré una nota oculta entre los libros de ingeniería. Estaba escrita con una caligrafía fina, casi femenina, y decía: «El reloj avanza, pero el tiempo nunca olvida». No sabía si era un mensaje para mí, una advertencia, o simplemente una pieza perdida del rompecabezas. Lo que estaba claro es que Ana había vivido una vida de sombras, y su huida no solo fue una fuga física, sino la última pieza de un juego de engaños que aún no terminaba. Mientras intentaba recomponer mi vida y proteger a mis hijos, una pregunta me atormentaba. ¿Había Ana dejado alguna pista más? ¿Alguna señal oculta que pudiera explicar por qué decidió desaparecer y qué esperaba encontrar al otro lado del mundo? Porque en el fondo, sabía que aquella mujer que se había ido no era solo una traidora, sino alguien atrapado en sus propias contradicciones, alguien que había sacrificado todo por una causa invisible, dejando tras de sí un eco imposible de silenciar.
continuará. Los días se fueron haciendo más grises, y el silencio en casa se volvió un invitado permanente. Lucía y Javier crecían con la ausencia de su madre, y yo intentaba, sin mucho éxito, llenar ese vacío con rutina y explicaciones a medias. A veces me preguntaba si Ana, en algún rincón remoto del mundo, pensaba en nosotros, o si ya nos había borrado por completo de su memoria. Una tarde de noviembre, mientras ordenaba el garaje, encontré una caja antigua con objetos que Ana había dejado atrás. Entre fotos familiares, cartas sin enviar y algunos recuerdos, apareció un pequeño cuaderno de notas, con páginas llenas de símbolos, palabras en ruso y anotaciones que no entendía. Era como un diario secreto, un fragmento de su otra vida que nunca compartió. Decidí llevarlo a un amigo traductor para que me ayudara a descifrarlo. Lo que descubrí me dejó helado. Instrucciones codificadas, nombres, lugares y fechas, todo relacionado con una red de espionaje que operaba en España y Europa. Ana no solo había sido una espía, sino que formaba parte de una maquinaria mucho más grande y compleja de lo que jamás imaginé. Mientras tanto, los medios comenzaron a interesarse por el caso. La prensa sensacionalista pintó a Ana como la villana perfecta, la esposa infiel, la madre desaparecida, la agente doble. Pero nadie hablaba de la mujer que yo conocí, la que cuidaba de sus hijos con ternura y que, entre susurros y miradas furtivas, escondía un secreto que la consumía por dentro. En una ocasión, una vecina de Pozuelo me confesó que Ana solía pasear por el parque con vestidos sencillos, a veces con una bufanda roja que contrastaba con su piel pálida, y que su mirada a menudo parecía perdida, como si estuviera en otro mundo. Parecía una actriz interpretando un papel demasiado pesado para ella, dijo con tristeza. Los agentes del CNI me informaron que la red de espionaje a la que Ana pertenecía seguía activa, aunque con menos fuerza tras su desaparición. Se habían expulsado a varios diplomáticos soviéticos, pero el juego de espías continuaba en las sombras, con nombres que nunca se revelarían. Una noche, mientras leía el cuaderno, encontré una frase subrayada. La verdad es un espejo roto, y cada fragmento tiene su propia historia. Esa idea me perseguía, porque sabía que solo una parte de la verdad había salido a la luz, y que muchas piezas seguían ocultas. A veces, me preguntaba si Ana había tenido momentos de duda, si había pensado en regresar, o si el peso de su doble vida la había llevado a tomar la única salida que veía posible. Pero esas preguntas quedaban sin respuesta, atrapadas en un silencio que ni siquiera el tiempo podría romper. En el fondo, sabía que esta historia no había terminado, que el destino de Ana, o Yelena, seguía siendo un enigma, y que quizás, algún día, alguien descubriría la verdad completa detrás de aquella mujer que vivió entre nosotros, entre mentiras y realidades. Continuará. Pasaron los meses y la vida en casa seguía su curso, aunque sin Ana todo parecía estar en pausa. Lucía ya empezaba a ser una adolescente, con su melena rizada siempre despeinada, y esa sonrisa que intentaba esconder la tristeza detrás de sus ojos verdes. Javier, por su parte, era un niño inquieto, con pantalones vaqueros gastados y zapatillas deportivas siempre embarradas, que empezaba a entender que algo faltaba en nuestro hogar. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca familiar, encontré una carta oculta entre las páginas de un libro de historia. La letra era pequeña y apretada,
con trazos firmes y seguros. Era de Ana, o mejor dicho, de Yelena. La carta no estaba dirigida a mí ni a los niños, sino a alguien cuyo nombre era un misterio. Para M. En esa misiva, Ana hablaba de su misión, de los sacrificios que había hecho y de una sensación creciente de que algo no iba bien. El juego se complica, M. No sé cuánto tiempo podré sostener esta farsa. Mi familia, mi vida aquí, todo es un espejismo. Pero no puedo dejar que esto se derrumbe. No aún. La carta terminaba con una frase inquietante. Si me pasa algo, busca en la vieja casona de Segovia. Allí encontrarás las respuestas que yo no pude proteger. No sabía qué hacer con esa información. Segovia era un lugar lleno de historia y misterio, y la idea de que Ana hubiera dejado pistas allí me llenaba de esperanza y miedo a partes iguales. Decidí hacer un viaje para investigar, llevando conmigo solo lo esencial: un abrigo oscuro, mis viejos zapatos de cuero y la cámara que solía usar para las fotos familiares. Quería descubrir si había algo más detrás de la fachada que Ana había construido durante años. Al llegar a Segovia, el aire fresco de la sierra me envolvió y el sonido lejano del río Eresma me acompañó mientras caminaba por las calles empedradas. La vieja casona estaba a las afueras del pueblo, un edificio de piedra con ventanas grandes y madera envejecida por el tiempo. Entrar allí fue como entrar en un mundo paralelo. Había mapas, documentos antiguos, y en una caja fuerte escondida detrás de un cuadro, encontré un sobre sellado con el símbolo de la KGB. Dentro había fotografías, nombres y un diario que parecía pertenecer a Ana. Mientras hojeaba esas páginas, sentí una mezcla de asombro y tristeza. Ana había sido más que una espía. Había sido alguien atrapado en una red de engaños y mentiras que la habían consumido. Pero justo cuando creía que empezaba a entender, un sonido detrás de mí me hizo girar rápidamente. No estaba solo en esa casa. Continuará. La sombra que se movía en la penumbra de la vieja casona me heló la sangre. Por un instante, pensé que mi corazón había dejado de latir. Apenas podía respirar mientras me giraba lentamente, intentando distinguir quién o qué se ocultaba en aquel rincón oscuro. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y gafas oscuras, que me miraba fijamente sin pronunciar palabra. Su presencia era tan inesperada como intimidante, y su rostro parecía tallado por años de secretos y sombras. «No esperaba visitas», dijo con voz grave y pausada. «¿Qué busca aquí?» Intenté mantener la calma, aunque sentí que mis piernas temblaban. «Busco respuestas», respondí. «Sobre Ana, sobre lo que dejó atrás». El hombre asintió lentamente y dio un paso hacia adelante. «Ella no era la mujer que creía conocer», murmuró. «Pero tampoco era una traidora simple. Hay cosas que usted no entiende, y que podrían poner en peligro a más personas si salen a la luz». Me explicó que la red de espionaje a la que Ana pertenecía era solo la punta del iceberg. Había agentes infiltrados en diversos niveles del gobierno y la industria tecnológica española, y que Ana había sido un eslabón crucial en una operación mucho más amplia. Ana intentó proteger a su familia, dijo, pero el peso de sus secretos la consumió. No todos logramos escapar como ella. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre sacó un pequeño dispositivo y lo activó. El sonido de un motor se acercaba rápidamente. «Debe irse ahora», advirtió. «No es seguro aquí». Sin tiempo para protestar,
Me condujo hacia una puerta trasera y me empujó hacia la calle justo cuando un coche negro se detenía frente a la casona. Mientras me alejaba pensé en Ana, en su vestido azul marino, en sus tacones negros, en ese último beso frío aquella mañana de octubre. Pensé en cómo había vivido atrapada entre dos mundos y en cómo su destino aún estaba atado a secretos que nadie más debía conocer. De regreso a Madrid, decidí que la única forma de proteger a mis hijos y honrar la memoria de Ana era descubrir toda la verdad, por dura que fuera. Pero lo que no sabía era que, al hacerlo, me estaba adentrando en un juego peligroso, donde la línea entre amigo y enemigo se borraba, y donde cada paso podía ser el último. ¿Continuará? Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y determinación. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada llamada un aviso oculto. Sabía que alguien me vigilaba, que mis movimientos eran controlados, pero la necesidad de entender la verdad era más fuerte que el miedo. Volví al cuaderno y al diario que había encontrado en Segovia, repasando cada palabra, cada símbolo. Allí, Ana, o Yelena, describía no solo operaciones de espionaje, sino también sus dudas y temores. Hablaba de un contacto llamado El Halcón, alguien que, según ella, tenía el poder de cambiar el rumbo de la Guerra Fría, pero cuyo rostro nunca revelaba. Intenté seguir esa pista, rastreando nombres y lugares mencionados en sus anotaciones. Me llevó a un pequeño pueblo en la provincia de Soria, donde la historia parecía esconderse entre las montañas y los bosques espesos. Llegué al pueblo un día gris, con la lluvia golpeando los cristales del coche y el viento susurrando entre los árboles. Allí, en una taberna vieja y oscura, conocí a un hombre llamado Mateo, un exmilitar que parecía saber más de lo que decía. Su mirada era dura, sus manos callosas por años de trabajo duro, pero cuando le hablé de Ana y de El Halcón, algo cambió en él. Si quieres respuestas, tendrás que arriesgar mucho, me advirtió. No todos los fantasmas del pasado están dispuestos a descansar en paz. Mateo me contó historias de agentes dobles, de traiciones y alianzas ocultas, y me entregó una fotografía antigua. Ana, con un abrigo rojo y una expresión seria, junto a un hombre que parecía un alto funcionario soviético. Mientras la miraba, sentí una mezcla de admiración y tristeza. Ana había vivido una vida que jamás habría imaginado, y yo estaba empezando a comprender el precio que pagó. Pero el tiempo corría en mi contra. Aquella misma noche, al regresar al hotel, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Deja de buscar, o perderás todo. No era una amenaza vacía. Lo sabía. Había entrado en un juego peligroso, donde cada paso podía acercarme a la verdad o al abismo. Sin embargo, algo en mí se negaba a retroceder, porque entender quién fue Ana no solo era una cuestión de justicia, sino de redención para mí y para mis hijos. Continuará. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una mezcla de tensión y revelaciones. Cada llamada que recibía, cada encuentro clandestino, parecía acercarme más a una verdad tan compleja como peligrosa. Ana, o Yelena, no solo había sido una espía. Había estado atrapada en una red de engaños y traiciones que superaban cualquier guión de novela negra. Una noche, mientras revisaba documentos en un bar de Malasaña, un hombre se me acercó con una sonrisa discreta y una voz apenas audible. «David García, ¿verdad?», dijo. «Sé lo que buscas, y puedo ayudarte,
pero antes debes estar dispuesto a pagar el precio. Su nombre era Ignacio, un exagente del CNI que había tenido contactos con la red a la que pertenecía Ana. Me habló de un archivo secreto, escondido en un antiguo búnker de la Guerra Civil cerca de Guadalajara, que contenía información clave sobre operaciones de espionaje soviéticas en España. La idea sonaba a película, pero el peso de todo lo que había descubierto me decía que era cierto. Ignacio me advirtió que no era solo una cuestión de documentos, sino de personas, de vidas que todavía estaban en juego. Me entregó un pequeño dispositivo USB y una llave antigua, diciendo que serían mis pasaportes hacia la verdad. El viaje a Guadalajara fue tenso. El búnker, oculto entre pinos y maleza, parecía un vestigio congelado en el tiempo. Entrar allí me hizo sentir que estaba cruzando una frontera invisible entre el pasado y el presente. Dentro encontré cajas con documentos, fotografías y cintas de audio. Entre ellas, un archivo con el nombre de Ana Sánchez, y junto a él, grabaciones de sus mensajes codificados, notas sobre contactos y planes. Mientras escuchaba, una voz femenina, suave pero firme, narraba detalles que confirmaban todo lo que había sospechado y revelaban secretos que nunca imaginé. Pero justo cuando creía que la verdad estaba al alcance, un ruido detrás de mí me alertó. No estaba solo en aquel lugar. Una figura emergió de la oscuridad, y en su rostro vi la mezcla de reconocimiento y amenaza. Era alguien que conocía demasiado bien la historia de Ana, y que no quería que sus secretos salieran a la luz. En ese instante, comprendí que la búsqueda que había comenzado por mi mujer se había convertido en una carrera contra el tiempo, donde cada respuesta traía nuevas preguntas, y cada sombra podía ser mortal. Continuará. La figura en la penumbra avanzó hacia mí con paso firme, su rostro iluminado apenas por la débil luz que se colaba entre las rendijas del búnker. Reconocí en sus ojos una mezcla de determinación y frialdad, la misma que había visto en Ana en esos momentos en los que su mirada se tornaba distante, casi inaccesible. «David», dijo con voz baja pero cargada de significado. «Sabes demasiado, y eso te ha puesto en peligro». Intenté responder, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Todo lo que quería era respuestas, entender qué había pasado realmente, qué había llevado a Ana a abandonar a su familia y desaparecer en un mundo de mentiras y secretos. Ana no era solo una espía, continuó. Era una víctima de un juego mucho más grande que ella. Y tú también estás atrapado en él. Me tendió una carpeta con documentos clasificados, fotos y cartas que revelaban una verdad incómoda. Ana había descubierto una conspiración dentro de su propia organización, un complot que amenazaba no solo su vida, sino la estabilidad de toda Europa. Ella intentó advertirnos, dijo, pero fue silenciada. En ese instante, comprendí que la historia que había vivido con Ana no era solo una tragedia personal, sino un capítulo oscuro de una guerra secreta que aún continuaba. Salí del búnker con la carpeta bajo el brazo y el corazón pesado. Sabía que, aunque tuviera la verdad en mis manos, el precio sería alto. Porque revelar aquello significaba enfrentarse a fuerzas poderosas que no dudaban en eliminar cualquier amenaza. De vuelta en Madrid, mientras veía a Lucía y Javier jugar en el parque, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Ana había sido una mujer atrapada entre dos mundos, una sombra que desapareció para protegernos o para salvarse a sí misma. Pero la historia no termina aquí. En la última página de la carpeta encontré una nota escrita con la caligrafía de Ana. La verdad es solo el principio. Hay quienes aún nos observan.
Cuida de los niños, David, y nunca bajes la guardia. El eco de sus palabras resonaba en mi mente, una advertencia y un misterio que me acompañarían para siempre. Porque en las sombras de aquella Guerra Fría, algunos secretos nunca mueren, solo esperan el momento para volver a despertar. Fin, por ahora.